Bendiciones en este día, reciban un cordial saludo. Por la gracia de Dios ya estamos casi a la mitad del mes. El Señor ha sido bueno con nosotros porque en medio de tantas dificultades Él nos guarda cada día. Quiero agradecerles por las oraciones que han estado haciendo a favor de los hermanos que han estado enfermos, y también gracias por orar por el consuelo del Espíritu Santo a favor de las familias que han visto la partida de un ser querido durante esta pandemia y especialmente durante esta última semana. A ellos nuestras condolencias. Tenemos la seguridad que el Espíritu Santo es nuestro consolador, y también tenemos la esperanza de la eternidad. Él prometió un día regresar y habrá una resurrección. Creemos firmemente en eso. Les animo a continuar orando. Realmente necesitamos mucho del poder de nuestro Dios. A través de MNI hay una ficha de oración que constantemente se está renovando. Por favor, intercedamos por estos hermanos, por las personas que allí aparecen. Recuerden que seguimos manteniendo nuestros periodos de oración de 5 a 7 de la mañana y de 10 a 12 de la noche cada día. Use esos espacios, nos unamos realmente en un solo sentir. No tenemos la bendición de estar juntos, como recurrir al templo juntos, pero sí podemos estar unidos en el Espíritu y podemos estar intercediendo por nuestras vidas y por la vida de los demás. También recuerden que los días miércoles y los días domingos nosotros también estamos listos para poder participar en los ayunos. Únanse, o si usted tiene otro día para ayunar, hágalo, pero manténgase en una disposición de búsqueda delante del Señor. Espero que de alguna forma estemos recurriendo a las disciplinas espirituales. Recuerden que necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos leer constantemente la palabra del Señor y meditar en ella y permitir que la voluntad de Dios comience a reinar en nuestros corazones. También, hermanos, no está por demás decirlo, como parte de nuestra mayordomía cristiana, de la salud de nuestro cuerpo, también necesitamos seguir estrictamente la medida de higiene que las autoridades de salud nos proveen, y también evitemos hasta donde sea posible toda movilidad para no ser contagiados o inclusive contagiar la vida de otras personas. Nos cuidemos de la vida de nuestra familia. Esto no es falta de fe, al contrario, es un grado de responsabilidad que tenemos. También recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Evite automedicarse. Realmente esto puede ser contraproducente a largo plazo a nuestra salud, y somos responsables también por el cuerpo que Dios nos ha dado. Como iglesia estamos siendo responsables, estamos siguiendo las instrucciones que tanto las autoridades federales, estatales y municipales nos han dado. Inclusive ahora nuestras transmisiones cambiaron. Si ustedes se dan cuenta, ya no tenemos un equipo de personas trabajando, solamente estamos 3 personas coordinando por separado, y es parte del cuidado, de la mayordomía que debemos de tener. Oremos para que Dios nos ayude a tener un pronto regreso a nuestras actividades y también de alguna forma a prepararnos para reiniciar estas actividades. Estamos conscientes que este reinicio va a ser un reinicio con muchísimas restricciones, las cuales vamos a necesitar obedecerlas. Quizá algunas de ellas nos van a provocar cierta incomodidad, pero ya tenemos que ir mentalizándonos, tenemos que ir preparándonos para ese retorno. Ahí donde están en sus hogares, en este momento quiero invitarles a tener una actitud reverente delante de la presencia de nuestro Dios, y hagamos una oración de gratitud, pero también de fe y de intercesión por las situaciones que vivimos. Voy a hacer esta oración. Dios eterno, en este momento creemos en tu amor, en tu gracia, en tu justicia. Creemos, Señor, que las situaciones difíciles por las que pasamos están todavía bajo el control tuyo. Señor, en esta última semana las situaciones han vuelto más críticas, más difíciles. Con mucho dolor en nuestro corazón, Señor, el quebranto ha llegado a familias de nuestra iglesia, y eso nos duele, Padre Celestial, te lo confesamos. Pero te pedimos que el consuelo tuyo descienda sobre ellos. Oramos por las personas que están más expuestas a este virus, Señor. Oramos por los médicos, por las enfermeras, por los químicos, por las demás personas que están relacionadas, especialmente por nuestros hermanos de nuestra iglesia, Señor, que están trabajando, Señor, para este sector de salud. Te pedimos, Señor, que tú proveas para cada familia. Nos encomendamos en tus manos. Suple nuestras necesidades y permite, Padre, que la presencia tuya llene nuestros corazones y que haya paz en medio de esta adversidad. Quédate con nosotros en esta reunión, Señor. Te damos la honra y la gloria y permítenos escuchar tu palabra con atención. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento vamos a escuchar una alabanza. Espero que puedan ustedes unirse, escuchen las letras, el contenido, y seamos parte de la adoración ahí donde estamos en nuestros hogares.
Queremos invitarte a que puedas adorar al Señor con nosotros. compartirles en este momento la palabra de Dios. Estoy titulando el tema de hoy, Salvos por el Pastor de nuestras almas. Está basada en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, los versículos 18 al 25. Permítanme decir algunas cosas en relación al contexto de este escrito, de esta carta.
Esta es una carta universal de Pedro, fue escrita a las iglesias que estaban dispersas en el Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, cuando se encontraban bajo el dominio del gobierno romano, una situación bastante difícil para ellos. Hay dos posiciones en relación al autor de esta carta. Los historiadores que rechazan la autoría de Pedro argumentan que esta carta fue escrita muy probablemente durante el reinado de Domiciano, alrededor del año 81, que es cuando la persecución hacia los cristianos se había agudizado. Obviamente fue después de la muerte de Pedro, por eso se considera que él no fue el autor. Pero los otros autores que reconocen la autoría de Pedro en relación a la carta lo ubican durante el periodo de la persecución de Nerón hacia los cristianos. Entonces la carta de seguro fue escrita probablemente entre los años 62 y 69 después de Jesucristo. Pero ambas posiciones, pues no estamos discutiendo la fecha, sino solamente el ambiente que estaba ahí, ambas posiciones hacen saber con precisión que el momento por el que pasaba la iglesia era un momento muy difícil. Era un momento donde debido a su fe ellos estaban sufriendo gran persecución. Y esto entonces hace que la carta tenga un sentido un tanto diferente al poder escucharlo. Esta primera carta de Pedro es principalmente una exhortación a permanecer firmes en medio de la persecución. Si hoy pudiéramos transformar el contenido, podríamos decir una exhortación para mantenernos firmes en medio de las dificultades, y especialmente a mantener la fe, a mantener las buenas relaciones inclusive con nuestra familia, con las personas que tenemos la oportunidad de relacionarnos, tal vez en el trabajo, tal vez en el negocio, tal vez cuando salimos de compras, pero que en este momento realmente el carácter cristiano pueda salir a la luz y demostremos realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. El llamado de Pedro en esta circunstancia de sufrimiento no es un llamado a la resignación, menos es un llamado a la resistencia o a la violencia, más bien es un llamado a resistir el mal con el bien, mostrando el amor de Jesús. El apóstol Pedro en su primera carta tiene muy claro que Dios nos llamó en Cristo con propósitos muy precisos, y me gustaría a través de la palabra encontrar estos propósitos que Pedro describe, para que cuando lleguemos al propósito de estos versículos no lo veamos como algo aislado, sino como una parte de un propósito global, completo, que Dios tiene para nuestras vidas. Usando la primera carta de Pedro, por ejemplo en el capítulo 1, versículos 15 y 16, Pedro dice que Dios nos llamó para ser santos. Se lo leo de manera textual, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esto es lo que Pedro está diciendo, está contemplando en el capítulo 1, un llamado a la santidad. Siguiendo, en el capítulo 2, Pedro proyecta un segundo llamado, y este llamado tiene que ver con anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Está en el capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Avanzando un poco más en la lectura, está ya en los versículos 20 y 21, donde Pedro dice que hemos sido llamados también para padecer, para sufrir. No le doy lectura, posteriormente lo voy a hacer, porque es la parte que voy a presentarles. Pero ya en el capítulo 4, Pedro agrega un cuarto llamado, y este es un llamado muy especial. El versículo 9 del capítulo 3 de manera textual dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es decir, Dios nos llamó para ser santos, Dios nos llamó para que anunciemos el Evangelio, Dios nos llamó a pasar por sufrimientos también, pero hay algo más sublime: Dios nos llamó para ser bendecidos y al mismo tiempo para compartir esa bendición a otros. Y ya en el capítulo 5, en el versículo 10, él habla de otro llamado, que es ya el llamado sublime, el llamado final. Dice el versículo 10 del capítulo 5: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces a Pedro le queda muy claro:
En realidad, estamos en un peregrinaje. El punto final es llegar a la gloria eterna, pero mientras esa gloria eterna llega, tenemos el llamado a pasar por algunas dificultades y vamos a verlo realmente con buenos ojos, vamos a verlo como parte del proceso por el que Dios quiere trabajar en nosotros, transformarnos, y por qué no también ver el testimonio que podemos nosotros reflejar ahora después de haber sido transformados por Él. Entonces voy a utilizar los versículos 18 al 25 del capítulo 2. Voy a iniciar en el versículo 25, voy a invertirlo. El versículo 25 dice: como ovejas descarriadas, andábamos alejados de Dios, pero ya estamos de nuevo bajo la protección del pastor y guardián de nuestras almas. Esto dice la Biblia al día. En otras palabras, nosotros somos salvos por el pastor y guardián de nuestras almas, dice Pedro. Jesús es el pastor que nos salvó y nos ha llamado a ser como Él es. Este pastor no es violento ni subversivo, más bien su arma fue el bien, el amor fue lo que revolucionó su entorno. Pablo señaló que la meta cristiana es llegar a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, en otras palabras, lo que Pedro nos está diciendo es que hemos sido salvos por este buen pastor, y entonces la tarea nuestra va a ser reflejar el carácter de este buen pastor. La medida de nuestro carácter no deberían ser los pastores o los líderes que nos rodean ni otros cristianos, sino la medida del carácter nuestro es el Señor Jesucristo mismo. Él no nos llamó para que fuéramos Mesías, sino nos llamó para reflejar el carácter de Él. Y antes entonces de abordar los versículos 18 al 24, quiero referirme al carácter o naturaleza de Jesús, que es lo que se espera que nosotros reflejemos en esta vida nueva, donde ya no vivimos nosotros, sino, Pablo decía, Cristo vive en nosotros. Ya no vivimos para nosotros, sino ahora permitimos que Cristo viva en nosotros. Entonces, revisemos, por ejemplo, de manera muy ligera algunas cualidades de Jesús. Su amor, la sumisión, Él fue sumiso constantemente al Padre Celestial, su obediencia, la humildad, la mansedumbre, la compasión, su santidad, su justicia. Estas son cualidades que forman el carácter de Jesús. Y entonces Pedro lo que va a hacer es invitarnos a que nosotros podamos reflejar en medio de las crisis, en medio de las situaciones difíciles, precisamente el carácter de Cristo. Nosotros ahora no tenemos que usar el cabello como Jesús lo usó, no tenemos que vestirnos como Él se vestía, o inclusive no tenemos que bautizarnos en el río Jordán donde Él se bautizó. A veces nosotros somos tentados a seguir la cultura de Jesús y a pasar por alto estas cualidades del carácter que son las que deben de reflejarse en nosotros como cristianos, y estas cualidades son las que nos van a diferenciar de los que no tienen a Cristo, de los que solamente son religiosos, probablemente caminan cerca de nosotros, pero no tienen la experiencia con Cristo Jesús. Aquí no hay lugar para la arrogancia, no hay lugar para el protagonismo, no hay lugar para la vanagloria como el mundo realmente vive. En estos versículos Pedro presenta una nueva visión de lo que es la gracia de Dios a través de una nueva identidad que debe de verse en la vida de sus seguidores. Ese es el llamado que nosotros tenemos para poder seguir a nuestro Señor. Reconocemos que no es fácil hacer lo correcto en un mundo lleno de injusticias como el que nosotros nos ha tocado vivir. Hay injusticias que van a provocar demasiado sufrimiento. Debemos admitir que el sufrimiento por el que pasamos muchas veces son consecuencias de decisiones inclusive de la política, consecuencias que que vienen de otras personas, pero algunas de ellas también tienen que ver con nuestras malas decisiones, y entonces que podamos diferenciar estas situaciones. Pero nadie puede negar que en realidad vivimos en un mundo donde las cosas no son como deberían de ser. Por ejemplo, solamente para pensar en algunas situaciones de injusticia. Por ejemplo, niños y mujeres que constantemente sufren el acoso en las escuelas, en los centros de trabajo o inclusive dentro de la familia misma. Esposas que constantemente sufren el maltrato o la humillación de sus esposos, y esto lo vemos de manera muy seguida. Padres que sufren por las malas conductas o irresponsabilidades de sus hijos.
ahora va en crecimiento el grupo poblacional llamado los ninis, ¿verdad? Entonces es lamentable esto, pero eso es parte de lo que está viviendo la familia en este momento. Pero también hay hijos que sufren el rechazo, la ausencia, la irresponsabilidad de uno o de ambos padres. Entonces podemos ver desde niños pequeños padeciendo necesidades por la irresponsabilidad de esos padres. También vemos ancianos abandonados después de haber dado todo por sus familias. Simplemente al final, cuando ya sus fuerzas se han limitado y están enfermos, simplemente se les deja. También vemos empleados mal pagados, maltratados, pisoteados en sus derechos, que de alguna forma es lo que el pasaje va a reflejar. ¿Y por qué no decir también de cristianos que cada día sufren el menosprecio en su casa, en el trabajo, en la escuela, por su fe en Jesucristo? Recuerden que nuestra sociedad es antagónica al cristianismo, no quiere saber nada realmente de Dios, y por lo tanto quien genuinamente profese la fe cristiana y lo demuestre en su manera de vivir, pareciera ser que no embona, que no encaja realmente con las costumbres, la conducta que se vive en esta sociedad. Con estas situaciones en mente, quiero entrar entonces al versículo 18. En la Biblia al día dice lo siguiente este versículo: siervos, obedezcan y respeten a sus amos, ya sean estos bondadosos y razonables o duros y crueles. La esclavitud en Roma era parte del sistema de vida. Algunos amos eran buenos, como los podemos encontrar ahora algunos patrones, otros no, quizá eran muy crueles o por lo menos difíciles de soportar. Entonces obedecer a un amo, dice Pedro, a un amo bueno, no requiere ningún esfuerzo. Uno no necesita ser cristiano, no necesita de la palabra de Dios, del evangelio para hacerlo. Pero obedecer a un amo difícil, a un patrón difícil, requiere entonces del amor de Cristo en nuestros corazones. Pedro no les está llamando al conformismo, no les está llamando a la resignación, ni siquiera a obedecer por conveniencia o por miedo a que la persecución se haga más difícil realmente para ellos. En realidad este es un llamado a una clase de vida superior que requiere de la naturaleza o de carácter de este pastor que nos salvó. Es obedecer voluntariamente porque Cristo nos ha dado el poder, y para no ser también un estorbo al evangelio. Por esa razón se tiene que reflejar el carácter de Cristo Jesús. Les está llamando a hacer ejercicio de esa libertad, la libertad que Cristo les había dado ahora, pero ahora a cederlo para poder seguir el ejemplo de Cristo y amar a sus amos, inclusive a aquellos que eran difíciles de soportar. Bueno, este es el argumento de Pedro en relación a la situación que en ese momento están viviendo los cristianos. Pero si pudiéramos ampliar un poquito más nuestra mirada, el llamado para nosotros es, en los momentos difíciles donde quisiéramos actuar como el mundo actúa, ahí es donde viene la palabra, a hacernos un llamado a actuar completamente de manera diferente. Si lo viéramos por el lado de la justicia, realmente a demostrar que nosotros tenemos a un Dios en quien confiamos, un Dios que vela por nosotros, que nos protege, y Él nos va a ayudar a salir de estas situaciones. Les llama a sujetarse, porque ese es el modelo de la vida cristiana. La motivación de ese estilo de vida es Jesús, es el amor a Dios, obviamente. No hay otra razón por la cual estar dispuesto a pasar por estas dificultades. Pero pensando en nosotros, ¿en qué relaciones, aunque fueran incómodas, deberíamos nosotros aplicar estos principios? Y pensé en algunas, tal vez algunas tengan que ver con usted. Por ejemplo, en la familia. Hay relaciones como que de repente se vuelven como en contraste. Por ejemplo, hijos en relación a sus padres. Y entonces todos los hijos desearían tener padres realmente demasiado amables, demasiado tratables, padres sumamente responsables, pero sabemos que no siempre es así. Pero el hecho de que un padre esté fallando en la forma de cómo ama y cómo trata a sus hijos no es ningún motivo para que el hijo desobedezca, para que el hijo se rebele. El llamado de la palabra del Señor es un llamado a que se obedezca a los padres, sin importar la forma, el estilo de vida de ellos. La otra relación en casa podría ser el de la esposa y el esposo. Culturalmente siempre se mira al hombre arriba y la mujer realmente
abajo. Y en esa relación, de repente a la esposa le cuesta mucho en su relacionarse con el esposo, porque hay esposos que realmente son difíciles, y ahí es donde la esposa necesita de esa gracia del Señor, de esa fortaleza del Señor para poder amar al mismo tiempo. Obviamente que no va a permitir que sea golpeada, que sea maltratada, pero sin guardar ese rencor en su corazón. La otra relación, de repente, donde en la familia se cometen injusticias, es la relación de nueras y suegras, o yernos y suegros, donde de repente se mira con menosprecio. Y ahí el llamado es a mantener realmente el amor cristiano. Otra relación que estoy pensando de cómo se da esta disparidad es en relación a los que estudian, por ejemplo, el alumno y el maestro, donde de repente hay maestros que creen que son los dueños de la educación o de la escuela y que ellos deciden realmente qué calificación dar. Si les ha tocado a alguno de estos maestros, qué difícil es. Pero ni aún ahí no está, el alumno cristiano no está llamado a la violencia, no está realmente llamado a pelear. Aquí el alumno cristiano debería hacer todo lo posible por ser el mejor alumno y sin guardar rencor a ese maestro, demostrar que realmente merece un mejor trato, una mejor calificación. La otra es la que Pedro está describiendo, la de un empleado y un patrón, y eso se vive mucho en estos momentos. También pensando un poquito en el ambiente de la iglesia, los laicos y los líderes, es decir, cómo nos relacionamos, con qué humildad realmente reconocemos la autoridad que los líderes tienen. De repente nosotros creemos que sabemos más que ellos, que tenemos más experiencia que ellos, probablemente que damos más dinero a la iglesia que los líderes mismos, y estamos tratando de encontrar, o mejor dicho, de ofrecer soluciones. Inclusive nos atrevemos a decir que los líderes están actuando mal. O sea, realmente ese es un orgullo, es una arrogancia. Ese no es el llamado de la palabra del Señor. Cuando se escuchan esas cosas en la iglesia, algo está mal. Porque si nosotros vemos algo que no está funcionando bien en el amor cristiano, vamos a llevar en oración a nuestros líderes, nos vamos a acercar con ellos. Pero quien habla realmente de su líder, realmente su espiritualidad está realmente por los suelos, ¿no? Bueno, y así pudiéramos seguir mirando otras relaciones. No sé si pudiéramos pensar un poquito cuando vamos por la calle, especialmente los que manejamos. A veces es desesperante, hay personas que se atraviesan, hay otros vehículos que se atraviesan. Es decir, ¿cómo reaccionamos ante eso? Bueno, de manera natural, la forma de cómo nosotros reaccionamos en realidad da evidencia de lo que nosotros tenemos dentro de nuestros corazones. Refleja realmente la presencia de Cristo o la ausencia realmente de Él. Si la presencia de Cristo está con nosotros, lo más seguro es que en ese momento de aprieto, de dificultad, de incomodidad, cuando la impaciencia llega, lo que vamos a hacer es reflejar el carácter de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude para actuar de esa manera. Voy a pasar al versículo 19. El versículo 19 dice, en la Reina Valera, quiero compartírselos, el 2:19, dice la palabra del Señor así: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, hacer el bien, obedecer a quien lo merece o puede devolvernos, no tiene ningún mérito. Pero para poder hacer el bien a aquel que no lo merece, qué difícil es. Es decir, hacer el bien a uno que me lo puede devolver, no se necesita ser cristiano, cualquier persona lo hace, no se necesita tener a Jesús. Pero hacer el bien a aquel que no te puede corresponder o a aquel que te ha hecho daño, eso no se puede hacer, sin el amor de Cristo Jesús. Es imposible sin el Evangelio. Por eso merece reconocimiento, gloria. Eso sí merece un reconocimiento. Quizá Pedro, cuando está dando estas palabras, escribiendo estas palabras, él tenía en mente las palabras de Jesús que se encuentran en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos 32 al 36. Voy a compartirles estos versículos, capítulo 6, versículos 32 al 36. Dice de la siguiente manera: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo.
Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Jesús preguntó, ¿qué mérito tiene si ustedes actúan como los paganos? Ninguno, es la respuesta. Pero también agregó que al amar a aquel que no lo merece, uno llega a tener un galardón de parte de Dios. Y dice que es un galardón grande. Qué hermosa bendición. Uno cree que se trata de una persona, pero en realidad Jesús está viendo la actitud con la que nosotros nos relacionamos y reaccionamos con las demás personas. Ojalá que de alguna manera nuestra forma de vivir pueda ir cambiando. Permitamos realmente que la palabra del Señor vaya transformando la forma de vida de cada uno de nosotros. Pedro de nuevo no les está diciendo a estos que iban a leer esta carta que se conformen, porque a lo mejor en un tiempo posterior les iba a ir mejor, sino les está diciendo que ellos tienen que tener una actitud diferente, porque esta es la esencia del Evangelio. En otras palabras, es reflejar el carácter de aquel que nos salvó, de ese buen pastor que nos salvó. Entonces, ojalá y que cada día nosotros podamos notar el carácter de Cristo que se está formando en nosotros y que quiere formarse de manera plena. Voy a pasar al versículo 20 de la misma versión Reina Valera, que dice de la siguiente manera: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Tienen problemas o sufren porque hacen lo malo? Entonces no hay ningún mérito. Si uno es un necio y por causa de esa necedad uno está sufriendo, pues yo creo que tenemos que poner la frase: te lo mereces. Y dice el pasaje, no hay ninguna gloria, es decir, ningún mérito, ninguna honra en sufrir porque uno se lo ha buscado. Al contrario, lo que uno necesita es reconocer su responsabilidad en lugar de justificarse, o en lugar de quejarse o estar culpando a medio mundo. Pero el mismo versículo dice: si se sufre haciendo lo bueno, entonces esto tiene la aprobación de Dios, entonces esto tiene la mirada de Dios, el reconocimiento, la gloria de Dios. No necesitamos el aplauso de las demás personas. Lo que necesitamos es que la forma de cómo nosotros vivamos de verdad tenga el reconocimiento de Dios. Escojamos realmente qué es lo que nosotros deseamos. En la traducción lenguaje actual, el versículo 21 se lee de la siguiente manera: dice, si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia, y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Versículo 22 en el lenguaje de la Biblia actual dice de la siguiente manera: Él nunca pecó, jamás una mentira brotó de sus labios. Y el versículo 23 en la Reina Valera dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Sufrir en Cristo, o mejor dicho, sufrir por reflejar el carácter de Cristo, es un privilegio. Pedro lo ve como un llamado que tiene recompensa. Es parte del camino por el que todos nosotros debemos de transitar antes de disfrutar al cielo. Primero son los sufrimientos y después la gloria. De hecho, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, Pedro registró esto, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Comprendemos que el sufrimiento provoca dolor, y especialmente el sufrimiento que viene por razones injustas. Pero Jesús nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. Él fue santo en todo. Sin embargo, Él padeció. Si pudiéramos recordar algunas cosas injustas que Jesús padeció por nosotros, por tomar nuestro lugar. Por ejemplo, Jesús sufrió el abandono de sus discípulos, la traición de manera muy especial de Judas, sufrió la persecución de las autoridades de aquel momento, sufrió el rechazo de los fariseos, sufrió el abandono de las multitudes, sufrió burlas y el sufrimiento realmente que Él tuvo en la cruz hasta que le dieron la muerte. Sin embargo, Él no abrió su boca para maldecir. Al contrario, en medio de este dolor, en medio de esta angustia, Él pidió el perdón al Padre Celestial por lo que las personas estaban haciendo. Entonces, la forma en cómo nosotros reaccionamos ante las injusticias muestra lo que tenemos del carácter de Cristo en nosotros, o quizá la ausencia de una experiencia real con Jesucristo. El creyente no debe devolver amenaza por amenaza, insulto por insulto o maldición por maldición. Eso no es propio del carácter de Cristo en nosotros. Todo creyente ha sido llamado por Dios para imitar el ejemplo del Señor Jesús. Es decir, es nuestro patrón, es nuestro modelo. Necesitamos nosotros ser como una calca de Jesús en la forma de cómo nosotros estamos actuando. Fuimos llamados por Dios para ser imitadores de Jesús, no solo para confiar en Él o para poner nuestra fe en Él o recibir de las bendiciones de Él, sino también para imitar a Cristo Jesús en todas las circunstancias de la vida. Aun cuando tengamos de repente que pasar por menosprecio, por burla, por sufrimiento o inclusive por persecución. Y Santiago más adelante escribe y dice, pues bienaventurados los que sufren, es decir, felices los que sufren una persecución por causa de Cristo Jesús. Realmente fuimos llamados para reflejar la imagen de Cristo. Ese es el modelo que Dios quiere que nosotros llevemos cada día. Ojalá y que el carácter de Cristo se vaya formando cada día en nosotros, que cada día seamos menos nosotros y nos parezcamos más a Cristo Jesús. Cristo padeció injustamente y ese es el llamado que nosotros tenemos también por seguirle a Él. Dice Pedro que sigamos sus pisadas. Este mundo es confuso, con facilidad tendemos a extraviarnos, pues nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Pero Pedro dice, basta con seguir las huellas de Jesús para no extraviarnos. Y estas huellas de Jesús son un llamado realmente a la paciencia, al sufrimiento. Si hemos de sufrir, que no sea por hacer el mal, sino por seguir a Jesús, por hacer el bien, por mostrar el Evangelio. Para defender nuestros derechos no necesitamos a Jesús, lo que usted necesita es un abogado. Pero para amar al que no es amable, para servir al que no nos puede corresponder, se necesita realmente a Cristo Jesús. El Señor nos anticipó y Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es una bendición. Pablo hace un comparativo de los sufrimientos de este mundo con la gloria que está por venir. En el capítulo 8, versículo 18 de la carta a los Romanos, Pablo escribió de la siguiente manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo dice, el sufrimiento que pasamos en este mundo es minúsculo en comparación a la grandeza de la gloria eterna. Vale la pena pasar momentos difíciles por la causa de Cristo Jesús. Voy al último versículo, el versículo 24 del capítulo 2, y con esa parte concluyo. Dice la palabra del Señor así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La frase por cuya herida habéis sido sanados se refiere al capítulo 53 de Isaías. Es evidente que Pedro está hablando de la sanidad espiritual, del perdón de pecados, de esa limpieza de los pecados. El Señor Jesús vino para ser el gran sanador de nuestras almas, y como tal Él nos ha perdonado, Él nos ha limpiado, Él nos ha transformado y nos ha dado realmente una nueva forma para que nosotros podamos vivir. Pero esa sanidad que Él nos ha dado debe verse reflejada a través de una vida justa en un mundo lleno de injusticia. Hemos sido llamados para ir contra la corriente de este mundo. Ese es el desafío que tenemos. Así que no sé por qué adversidades pasan, por qué dificultades pasan,
Pero sepan que el Señor mira esas cosas. Él es el juez justo. Nosotros hemos sido llamados para responder en amor. Concluyo con estas cosas. Si ahora está pasando por alguna injusticia, responda como Cristo desea. Uno no puede evitar que las personas nos causen daño o que inclusive se expresen mal de uno, pero no los maldigan. Jesús sufrió, pero no pecó, no amenazó. A Jesús le dijeron que tenía demonio, le dijeron que era hijo de fornicación, o sea que José no era su verdadero padre, le dijeron que era un blasfemo, lo escupieron, lo abofetearon, lo mataron. Sin embargo, él no abrió su boca. En cambio, suplicó el perdón por ellos. En segundo lugar, para vivir la vida cristiana se necesita de la gracia de Dios. Las fuerzas naturales no son suficientes. Para actuar como el mundo lo hace, no se necesita Cristo, pero para actuar de una manera diferente necesitamos el poder de Cristo Jesús. Los reclamos de nuestros derechos no deben anular el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. No podemos pagar mal por mal. De hecho, la instrucción de la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 19, en la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué hermosa protección tenemos de parte de Él. El pecado ha dañado nuestro corazón, nuestros sentimientos están enfermos, pero Dios quiere sanarnos. Él quiere darnos libertad. No viva más como oveja extraviada. Nuestro pastor le busca, quiere ponerle una nueva razón para vivir. Dios nos conceda regresar a congregarnos con una nueva actitud, diferentes. Permitamos que Él transforme realmente nuestro corazón. Vengamos a un estilo de vida cristiana diferente y vivamos lo que la palabra del Señor está diciendo. Recuerde, no es usted la primera ni la última persona que sufre, pero si busca a Cristo, su vida podría marcar una diferencia. Usted quizá no puede cambiar su entorno o las circunstancias o a las personas que le propician el sufrimiento, pero puede permitir el toque sanador, la paz y la justicia de nuestro Señor Jesús. Jesús puede darnos un nuevo corazón para poder amar a aquellos que son difíciles, para poder soportar a aquellos que son difíciles y de esta manera restaurar la paz que necesita nuestro corazón. Que nadie realmente deje de dormir por una relación dañada y por estar realmente con resentimientos en el corazón. Permita que el Señor sane, le purifique. Voy a hacer una oración, después vamos a escuchar, vamos a mirar un pequeño video y después una alabanza. Dios eterno, gracias por llamarnos a reflejarte, pero a reflejar tu carácter. No nos vestimos como tú te vestías, no tenemos el cabello como tú lo tenías, pero Señor eterno, sí podemos mostrar la esencia del carácter tuyo. Permítenos actuar bajo el amor cristiano frente a las circunstancias críticas de la vida. Aquí en el pasaje, Señor, se trata de un sufrimiento en las relaciones, especialmente por servir a personas que son insoportables. Pero Señor eterno, ayúdanos también a reflejar el carácter cristiano también en la familia, inclusive en nuestra fe delante de ti. Permítenos, Señor, ser como tú eres. Quédate en cada corazón y sánanos, eterno Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hey!
Puedes decir ahí donde estás, en medio de cualquier situación: Cristo, te amamos. La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos: Dios, Cristo, te amamos. Cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Y Cristo, te amamos, y cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Y tú la esperanza das, el huérfano tiene hogar, lo perdido encuentra su lugar en ti. Levantas nuestro mirar, le das a los huesos secos, das vida en ti, Jesús. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos: Dios, Cristo, te amamos. Cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Y Cristo, te amamos. Cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción
pies, oh Cristo, nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo, nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo, nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo, te amamos, cuánto te amamos.